Hola amigos, bienvenidos a este nuevo vídeo de Scratch en el que vamos a ver los ejercicios de la página 8. En estos ejercicios básicamente lo que vamos a ver es cómo interactuar con el usuario y vamos a ver también cómo hacer uso de las variables. Vamos a comenzar por el ejercicio número 3. Bueno, en la página número 8 tenéis 7 ejercicios, pero el 1 y el 2 no lo vamos a hacer. Vamos a empezar con el ejercicio número 3, que nos dice cuántas variables son necesarias para calcular el área de un círculo y la longitud de su circunferencia a partir del radio introducido por el usuario. Vale. Aunque el ejercicio nos pregunta cuántas variables son necesarias, lo que vamos a hacer es hacer el ejercicio, ¿vale? Es decir, el programa lo que tiene que pedir es el valor del radio y lo que tiene que decirle al usuario es el área del círculo y la longitud de la circunferencia. Bien, para crear variables tenemos aquí el apartado de variables. Las variables van a ser como un contenedor que va a poder albergar un valor, ¿vale? Es decir, yo puedo darle un valor y ese valor se va a quedar dentro de esa variable, de manera que yo puedo utilizar esa variable como si fuera un número o una letra o lo que sea, ¿vale? Cualquier cosa que contenga esa variable. Vamos a verlo con ejemplos y vais a ver cómo lo vais a entender perfectamente. Bueno, en este ejercicio que vamos a hacer ahora, realmente lo podríamos hacer sin crear variables, ¿vale? Pero vamos a hacer uso de las variables para que veáis cómo se utilizan. Así que vamos a hacer que cuando nuestro programa comience, es decir, cuando pulsemos a la banderita verde, el programa va a comenzar pidiendo el radio del círculo. Dime el radio. Y a continuación recogemos el valor que ha escrito el usuario a través de la respuesta. ¿Vale? Si podríamos utilizar esta respuesta realmente como si fuera directamente el radio. Pero bueno, vamos a crear una variable a la que le vamos a llamar radio. ¿Vale? Aquí ponemos el nombre de la variable y ya la tenemos aquí creada. Como podéis ver, aquí tenemos la variable y aquí tenemos las instrucciones para poder manejar esa variable. Entonces vamos a darle a la variable radio, ¿vale? Esta variable viene creada por defecto. Si queréis la podéis renombrar y utilizarla también, o si no la queréis la podéis, ¿veis? De esta manera la podemos renombrar o bien la podemos eliminar. Entonces la respuesta iría aquí dentro. Vale, a continuación, una vez que ya sabemos el radio, ya no nos hace falta ningún otro valor, ya podemos calcular tanto el área como la longitud de la circunferencia. Vale, todos sabréis que el área del círculo se calcula como pi por el radio al cuadrado, ¿vale? Ese sería el área. Entonces, no tenemos la constante pi, pero más o menos sabemos que pi son 3,14, entonces podremos utilizar ese valor, ¿vale? Directamente. Así que vamos a ver cómo hacer un cálculo. Y para hacer los cálculos aquí tenemos los operadores. Entonces, dentro de los operadores tenemos la suma, la resta, la multiplicación, la división. En este caso, lo que vamos a hacer es coger la multiplicación. Entonces, hemos dicho que era 2 por pi, perdón, era pi por r al cuadrado, porque vamos en primer lugar a calcular el área. Entonces, el área lo vamos a calcular como 3,14. Por cierto, aprovecho para decir que la coma decimal se escribe con punto, ¿vale? 3,14. Y luego el radio al cuadrado. No tenemos un operador para elevar al cuadrado, pero sabemos que el cuadrado de un número es multiplicarlo por el mismo, es decir, r por r sería r al cuadrado, así que esa sería la fórmula para calcular el área. A continuación vamos a ir aquí a apariencia y vamos a decir que el gatito nos diga ese resultado, es decir, nos tiene que decir el área del círculo es tanto.
¿vale? Entonces, para hacer eso, como veis que aquí solamente tengo un valor, voy a utilizar el operador unir, ¿vale? Entonces, voy a poner el área del círculo es, y a continuación esto de aquí lo pongo ahí, de manera que el resultado de esta multiplicación aparecerá a continuación del texto el área del círculo es. Lo ponemos aquí y vamos a darle un poquito más de tiempo, ¿vale? Para que podamos leerlo tranquilamente. Vamos a poner, por ejemplo, 4 segundos. Y a continuación lo que vamos a hacer es calcular la longitud de la circunferencia. Entonces, aquí vamos a poner ahora podríamos poner el perímetro, pero bueno, la longitud de la circunferencia. Longitud de la circunferencia es, voy a acercarlo un poquito más para que se vea mejor, se vea más claro. La longitud de la circunferencia es, y ahora la fórmula de la longitud de la circunferencia es 2 por pi, 2 por pi y por el radio, ¿vale? 2 pi r. Así que vamos a hacer una cosa. Vamos a coger esta fórmula que ya tengo aquí pi. Vamos a poner aquí el radio, este lo echo fuera porque no me hace falta, y aquí vamos a poner un 2. Entonces eso lo pondríamos aquí dentro. Si ejecutamos el programa, nos dice, dime el radio del círculo. 5. El área es 78,5 y la longitud de la circunferencia es 31,4, etcétera. ¿Vale? Pues de esta manera hemos visto cómo utilizar lo que son las operaciones aritméticas y el uso de variables. Realmente, como os decía, podríamos haberlo hecho sin utilizar variables, porque esto la respuesta la podríamos haber puesto aquí y no habría hecho falta crear una variable. Pero bueno, hemos aprovechado para que veáis cómo se utilizan las variables y para qué sirven. Vale, pues vamos a pasar al ejercicio número 4. Crea un programa que calcule la edad del usuario preguntando los datos necesarios. Vale, mirad, yo voy a hacerlo aquí mismo el ejercicio, ¿de acuerdo? Pero vosotros cada ejercicio tenéis que guardarlo en el ordenador y entregármelos por separado. Entonces, desde archivo guardar en tu ordenador, lo descargáis y en este caso este sería el ejercicio 3, página 8. ¿Vale? De esa manera me tenéis que entregar cada ejercicio por separado, también cambiándole el nombre, porque cuando yo le dé a guardar en tu ordenador, se descarga como proyecto de Scratch, número lo que sea, ¿vale? Entonces, cambiarle el nombre, no me lo entreguéis como proyecto de Scratch, sino que le ponéis, como os digo, ejercicio 3, página 8. Porque así a mí me sirve para identificar cada ejercicio y a vosotros también os sirve para que cuando tengáis muchos ejercicios saber cuál es cuál, si no luego es un lío. Vale, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Le voy a dar aquí a nuevo, a aceptar y ya estoy otra vez aquí. Vale. Crea un programa que calcule la edad del usuario preguntando los datos necesarios. Bueno, aquí tampoco nos vamos a calentar mucho la cabeza. Es decir, básicamente lo que vamos a hacer es decirle al usuario en qué año nació y en qué año estamos actualmente. Entonces con eso hacemos una resta y chimpún, ¿vale? No vamos a tener en cuenta si en qué mes ha nacido, si hemos llegado allá ese mes o no, no. Todo eso en principio no es necesario. Entonces, cuando comience el programa, es decir, cuando pulsemos la banderita, el gatito nos va a preguntar en qué año estamos y luego en qué año hemos nacido, o al contrario. ¿Vale? Si queréis, vamos a preguntar primero el año de nacimiento. Vamos a poner
¿En qué año naciste? ¿Vale? ¿En qué año naciste? Aquí hay que poner interrogación. Y ahora ese año lo vamos a guardar en una variable. Voy a coger esta variable, la voy a renombrar, le voy a poner nacimiento. Nacimiento. Y ya que estoy aquí, voy a crear una variable que voy a llamar actual para guardar el año en el que nos encontramos. Entonces, ahora vamos a dar a nacimiento el valor de la respuesta, porque se supone que cuando el usuario conteste, ese valor lo vamos a meter ahí. Ahora, esto lo voy a duplicar, ¿veis? Con el botón derecho duplica esa instrucción y todo lo que haya por debajo. Así que ahora vamos a poner en qué año estamos. ¿En qué año estamos? Entonces la respuesta se meterá dentro de actual, con lo cual la forma de calcular la edad del usuario será simplemente coger el año actual y restarle el año de nacimiento. Entonces aquí vamos a coger el operador unir, a ver si lo encuentro, aquí está. Vamos a encadenar otro unir porque mi idea es decir, tienes tantos años. Entonces, el numerito de los años será esto, que lo vamos a poner aquí. Aquí vamos a poner la palabra años. Y aquí vamos a poner tienes. Tienes. Entonces, esto se lo vamos a pasar a una instrucción decir. ¿Vale? Lo ponemos aquí y esto va aquí dentro. Entonces, si yo le doy a la banderita, me dice, ¿en qué año naciste? Pues nací en el 2001. ¿Y en qué año estamos? En el 2010, en el 2020. Pues tienes 19 años, ¿vale? Entonces, de esa manera podemos calcular la edad que tiene el usuario preguntando esas dos cosas, el año de nacimiento y el año en el que nos encontramos actualmente. Si tuviéramos alguna función que pudiera sacar la hora del sistema y de ahí extraer el año, bueno, más que la hora, la fecha, y sacar de ahí el año, pues no sería necesario pedir el año actual. Pero de momento Scratch no tiene esa función, con lo cual se lo preguntamos al usuario y ya está. Vale, calcula el precio final de un producto, este es el ejercicio número 5, que tiene un descuento de un 10% sobre el valor introducido por el usuario. Es decir, el programa le va a decir al usuario que meta el valor del producto sin descuento. Y entonces lo que va a hacer él es calcular cuánto vale teniendo en cuenta que hay una rebaja de un 10%. ¿Vale? Entonces vamos a ir a por uno nuevo, le damos a aceptar y vamos a hacer que el gatito comience preguntando dime el precio del producto. ¿Vale? Dime el precio del producto. Vale, dime el precio del producto. Entonces, el precio lo tenemos aquí. ¿Vale? Si queréis lo podemos guardar en una variable o si no, pues directamente lo podemos utilizar tal cual me viene la respuesta. Normalmente las variables va a ser necesarias crearlas cuando vaya a pedir más de un valor. Cuando solo pido un valor, no es necesario crear variables, ¿vale? No es obligatorio crear variables para cada valor que yo leo. Si solamente es una cosa, no es necesario crear una variable para guardar esa cosa si la puedo utilizar directamente desde aquí. Ahora sí, si voy a pedir más de una cosa, sí que hace necesaria la creación de variables, porque si no, en el momento en que lea el segundo valor, el primero lo estoy perdiendo, ¿de acuerdo? Así que, bueno, este sería el precio del producto, ¿vale? Y ahora lo que tenemos que hacer es calcular cuánto valdría el producto
rebajado en un 10%. Entonces, una cosa que podríamos hacer es coger ese producto, calcular cuánto es el 10% y restárselo al precio que ha dicho el usuario. Pero sabemos que hay una manera más fácil de hacerlo, porque calcular el 10% es lo mismo que multiplicar por 0,9. ¿Vale? Entonces vamos a cogerle el operador unir, vamos a ponerlo aquí y vamos a poner el precio con descuento es... Y ahora vamos a hacer que el gatito diga el precio descontado. ¿Vale? Entonces, si el precio del producto son 100, ¿vale? Vale 100 euros, pues con el descuento se queda en 90. Ahora bien, si el precio del producto son 600 euros, con el descuento del 10% se quedará en 540, ¿vale? Entonces, bueno, pues con eso ya tendríamos hecho el ejercicio número 5. Pasemos ahora al ejercicio número 6. Pide al usuario la base y la altura de un rectángulo para mostrar su perímetro y su superficie. Vale, este es similar al que hemos hecho en primer lugar, al número 3, solo que en vez de un círculo aquí estamos tratando con un rectángulo. Con lo cual, vamos a crear aquí uno nuevo. Y ahora nos vamos a ir a la zona de variables. Aquí tengo que pedir dos cosas. Tengo que pedir la base y la altura, con lo cual tengo que crear variables. Así que esta la voy a renombrar, le voy a poner base. Y voy a crear una nueva. Ay, perdón. Crear variables. Aquí voy a poner altura. De acuerdo. Muy bien, pues voy a quitar esto. Bueno, esto es simplemente para que se vea o se oculte, ¿vale? La variable dentro de lo que es el programa. Entonces, bueno, el gatito comenzará pidiendo un valor y luego el otro. Vamos a hacer que, a ver si me aclaro. Aquí, banderita, cuando le diga la banderita, vamos a hacer una pregunta. Y le voy a decir, dime la base. Entonces, la base la vamos a meter dentro de la variable base y lo que hacemos es meter la respuesta de esa pregunta dentro de la variable base. Ahora esto lo duplico y lo que voy a hacer ahora es pedir la altura. Altura. Y la altura irá a la variable altura. Así que con esto ya hemos leído los datos necesarios para hacer los cálculos. Ahora lo que tenemos que hacer es, en primer lugar, vamos a calcular el perímetro. Entonces, sabéis que el perímetro es la suma de los lados. Esto se podría calcular multiplicando por 2 la altura y sumar la base también por 2, o bien hacer base más altura. Es decir, se puede calcular de diferentes formas. Yo voy a coger, por ejemplo, esto y lo voy a unir para sumar esos valores. Es decir, voy a sumar altura más base. A ver, aquí se me ha ido esto. A ver, altura, base y base. Entonces esto lo pongo aquí, ¿vale? Y de esa manera ya tengo calculado lo que es el perímetro del cuadrado. Vale, ahora lo que vamos a hacer es que el gatito diga, esto es el perímetro. El perímetro es, y aquí ponemos esto aquí dentro. Entonces nos venimos a decir y vamos a hacer que esto se muestre durante 4 segundos. Fijaos, aquí es importante, voy a corregir esto, que aquí me he equivocado.
Es importante que aquí utilicemos el decir durante tantos segundos, no el decir, ¿vale? Porque si utilizamos decir va a decirlo, pero enseguida va a continuar y no vamos a poder leerlo. Entonces es necesario que se quede aquí durante un tiempo para que nos dé tiempo a leer correctamente esto. Ahora, una vez que hemos ya calculado el perímetro, vamos a calcular la superficie. Y la superficie del rectángulo se calcula como la base por la altura. Entonces, eso es una multiplicación donde lo que vamos a hacer es multiplicar base por altura. Entonces, esto lo voy a duplicar. Todo esto lo echo fuera y esto lo voy a poner aquí. Y aquí voy a poner, en vez del perímetro, voy a escribir la superficie o el área. Como en el ejercicio pone superficie, voy a poner la superficie, pero bueno. La perdón, a ver, que me lío. Superficie. Ahí estamos. Vale, la superficie es tanto. Entonces, si ejecuto el programa, me dice, dime la base. Pues la base va a ser 4. Dime la altura. La altura, a ver, va a ser 2. Con lo cual el perímetro es 12 y la superficie es 8. ¿Vale? Si mostramos estas dos variables, base es 4, altura es 2. Con lo cual 2 más 2 son 4, más 4 son 6 y más 4 más, tenemos los 12 que nos habían salido antes. De hecho, lo podemos consultar de nuevo. La base son 4, la altura son 2. Como podemos ver, son 12 el perímetro y la base por la altura, 2 por 4, 8. Vale, pues con esto también dejamos terminado el ejercicio número 6 y ya simplemente nos queda hacer el ejercicio número 7, que nos pide 3 números y muestra la suma de los 3. Este es muy fácil. Vale, vamos a darle a nuevo. Vamos a crear 3 números. N1. Bueno, la variable esta la voy a renombrar N2 y N3. N3. Entonces, el programa tiene que comenzar pidiendo los 3 números. Así que vamos a pedirlos. Dime un número. Y ese número lo vamos a guardar en número 1. Como podéis ver, la manera de pedir un número guardando una variable siempre es igual. Si os dais cuenta, siempre que pido cualquier valor y lo tengo que guardar en una variable, estoy haciendo lo mismo. Así que esto es importante que os fijéis, porque luego a la hora de hacer los ejercicios, fijaos de qué manera tan rápida puedo tener ya los 3 números leídos. Ya solo tengo que hacer que cada respuesta vaya a una variable diferente, N1, N2 y N3. Si queréis, aquí podéis poner dime número 1, dime número 2, número 3. Yo de momento lo voy a dejar así, pero bueno, lo suyo sería poner el primer número, el segundo número, el tercer número, pero bueno. El tema es que ya hemos leído los 3 números y ahora lo que tenemos que hacer es mostrar la suma de los 3. Pues muy fácil. Lo único que tenemos que hacer es coger 2 sumas. Ahora las variables de aquí las vamos a sumar. N1, N2 y N3. Entonces nos vamos al operador unir y decimos la suma de los 3 o la suma total. Y aquí ponemos esto. Entonces, como esta es la última instrucción del programa, podemos decir, ¿vale? Y si le damos a la banderita verde, nos pide los 3 números. 5, pues por ejemplo, 4 y 3.
la suma es 12. ¿De acuerdo? Entonces, como podéis ver, es muy sencillo. Simplemente tenéis que entender un poquito cómo funciona esto y no tiene ningún misterio. Bueno, espero que el vídeo os haya servido para entender los ejercicios y que poco a poco vayáis viendo cómo funciona Scratch, que si lo vais viendo poco a poco veréis que no es complicado. Como siempre os digo, espero que nos veamos pronto, que estéis bien y nos vemos en otro vídeo. Hasta luego, chicos.